Le preguntaron directamente en la conferencia matutina de la presidenta si alguna vez lo habían abordado para negociar, si alguna vez le pidieron frenar una investigación, no llevarla a fondo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió sin rodeos. Esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad, pero la pregunta no salió de la nada. Salió de un testigo protegido, contenido presuntamente en la carpeta de investigación contra los hermanos Farías Laguna, que aseguró que existió un acuerdo entre Harfuch, un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador Adán Augusto López para permitir que buques siguieran ingresando con mayor continuidad a las aduanas de Altamira y Tampico. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia enorme, necesito que hagas algo. Si te importa que la corrupción no llegue nunca a tocar las más altas esferas del poder sin consecuencias, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Este video reconstruye la historia completa detrás de esta acusación. ¿Quiénes son los hermanos Farías Laguna y la red conocida como Los Primos? ¿Cómo operaba exactamente ese esquema de huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas? ¿Qué dijeron exactamente los testigos protegidos sobre Adán Augusto López y sobre Andy López Beltrán? La respuesta categórica que dio Harfuch esta semana. ¿Y qué representa todo esto dentro del escándalo de corrupción más grande documentado hasta ahora en el sexenio anterior? Vamos a repasar 7 puntos clave hoy. Primero, ¿quiénes son los hermanos Farías Laguna y cómo se construyó la red Los Primos? Segundo, los detalles exactos de cómo operaba el esquema de huachicol fiscal en Tampico y Altamira. Tercero, la primera declaración del testigo protegido Santo, que mencionó a Adán Augusto López. Cuarto, las declaraciones posteriores que involucraron directamente a Andy López Beltrán, hijo del expresidente. Quinto, la negación categórica de Harfuch esta semana. Sexto, la postura del abogado de los hermanos Farías Laguna sobre por qué estas líneas de investigación no avanzan. Y séptimo, ¿qué representa todo esto dentro del contexto político actual de México? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa que este tipo de señalamientos lleven ya más de un año sin resolverse judicialmente. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quiénes son los hermanos Farías Laguna. Manuel Roberto Farías Laguna, con rango de vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, con rango de contraalmirante, son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según la acusación de la Fiscalía General de la República, ambos hermanos comandaban una gigantesca red de contrabando de combustible a través de precisamente los puertos, que en teoría debían custodiar como parte de sus funciones oficiales dentro de la Armada. La Fiscalía armó el expediente completo gracias a la declaración de un testigo protegido conocido con el Código Santo, identificado posteriormente como el capitán Alejandro Torres Joaquín. Según esa acusación, los Farías Laguna controlaban directamente los nombramientos de sus subalternos dentro de las aduanas, a quienes pagaban sobornos considerables, manteniendo así control absoluto sobre todo el negocio del huachicol en esa región específica. La red, conocida internamente como Los Primos, operó según las investigaciones al menos desde 2023, con 69 envíos documentados de combustible ilegal y beneficios que superaron los 150 millones de dólares. Roberto Farías se encargaba específicamente de colocar personal naval leal o susceptible de ser corrompido en aduanas estratégicas como las de Tampico, Altamira y Guaymas, mientras que su hermano Fernando asumía el rol de gestión financiera dentro de toda la estructura de corrupción y contrabando. Manuel Roberto fue detenido a finales de 2025 y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Fernando permaneció prófugo, siendo capturado finalmente en abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, portando un pasaporte falso, y actualmente se encuentra en proceso de extradición hacia México. Suscríbete si crees que esta red debe investigarse completamente. Vamos a entrar en los detalles exactos de cómo operaba materialmente este esquema de huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas.
Según reportajes de investigación, cada barco especial que llegaba a estos puertos era descargado por hasta 300 pipas a puerta cerrada, sin ningún tipo de supervisión externa. Mediante intermediarios, los hermanos Farías Laguna pagaban a subordinados 1.750.000 pesos por cada embarcación que lograra descargar combustible de contrabando en esos recintos federales. Dos de las principales empresas beneficiarias de todo este esquema fueron las importadoras Intanza y Azteca Cone, ambas con domicilios fiscales registrados en el estado de Nuevo León. Detente en la magnitud real de ese impacto económico. La Secretaría de Marina confirmó que el impacto estimado a las arcas públicas por este caso específico asciende a 3.000 millones de pesos. Resultado directo de haber permitido el desembarco de al menos 31 buques sin el pago correspondiente de impuestos. Esa cifra confirma que no hablamos de un esquema de corrupción menor o marginal, sino de una de las tramas de contrabando de combustible más grandes documentadas dentro de todo el sexenio de López Obrador. Resulta particularmente inquietante también que, según investigaciones adicionales, esta red operativa se conectó directamente con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación a través del grupo criminal conocido como La Barredora, específicamente para facilitar el trasiego de combustible entre México y Texas en ambas direcciones. Ese dato confirma que el huachicol fiscal, lejos de ser un delito exclusivamente de cuello blanco desconectado del crimen organizado tradicional, mantenía conexiones operativas directas con estructuras del narcotráfico mexicano. Suscríbete si amas a México y quieres entender estas conexiones reales. Vamos a entrar en la primera declaración del testigo protegido Santo, que mencionó por primera vez a Adán Augusto López. La primera declaración del testigo protegido Santo, el capitán Alejandro Torres Joaquín, ya había sido filtrada a distintos medios desde 2025. En esa declaración, el testigo planteó abiertamente que parte de esa operación de contrabando era atribuida directamente a Adán Augusto López Hernández. En su momento, el propio Adán Augusto López negó públicamente cualquier vínculo con Saúl Vera, empresario implicado directamente en la red de huachicol fiscal. Posteriormente, otro testigo protegido identificado únicamente con las iniciales CTDR presentó una declaración adicional ante la Fiscalía General de la República. Según esa declaración, contenida específicamente dentro de la carpeta de investigación marcada con el número oficial ED FEMDO Feitata JAL 0000224-2025, este testigo señaló que Adán Augusto López Hernández operó como el principal líder dentro de toda la red criminal de huachicol. El mismo testigo aseguró que Adán Augusto fue beneficiado directamente por las operaciones de un operador conocido como Comandante H o El Abuelo. Piensa en la gravedad de ese señalamiento específico. No hablamos de un político acusado de conocer o tolerar pasivamente una red de corrupción que operaba a su alrededor. Hablamos de un testigo protegido que lo señala directamente como el principal líder de toda esa estructura criminal, una acusación que, de comprobarse judicialmente, representaría uno de los casos de corrupción de más alto nivel documentados en la historia reciente de México, considerando que Adán Augusto López fue secretario de Gobernación durante buena parte del sexenio de López Obrador y actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República. Suscríbete si crees que estos señalamientos deben investigarse a fondo. Vamos a entrar en las declaraciones posteriores que involucraron directamente a Andy López Beltrán, hijo del expresidente. Este es quizás el elemento más explosivo de toda esta historia. Según reveló el abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, dentro de los expedientes a los que su equipo legal ha logrado tener acceso, existen dos testigos protegidos que acusan directamente tanto a Adán Augusto López por tener relación directa con el titular del muelle donde llegaban los buques de contrabando, como a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según explicó el propio abogado en entrevista con el periodista Enrique Hernández Alcázar, existe una declaración de un testigo protegido, recabada específicamente en febrero de 2026, donde se afirma que el tema era hablarle al secretario de Marina para instruirle o darle órdenes que facilitara las cosas, que este era un tema de Andy, refiriéndose al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El abogado añadió algo todavía más grave, que esas personas específicas no están siendo investigadas y que esa línea de investigación ni siquiera se va a desarrollar.
Detente un momento en la implicación completa de esa declaración. Un testigo protegido asegurando que la orden para facilitar las cosas dentro de esta red de contrabando de combustible provenía directamente del hijo de un expresidente, quien en teoría no ocupaba ningún cargo público formal en ese momento, pero que según esta versión mantenía capacidad suficiente para instruir directamente al secretario de Marina en funciones. Ese tipo de influencia informal, ejercida por un familiar directo de un exmandatario sobre funcionarios de alto rango de una Secretaría de Estado, representa precisamente el tipo de tráfico de influencias que las investigaciones anticorrupción buscan documentar y sancionar cuando efectivamente se comprueban judicialmente. Suscríbete si amas a México y exiges transparencia en estas investigaciones. Vamos a entrar en la negación categórica que dio Harfuch esta semana ante estas acusaciones. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 11 de agosto, un periodista preguntó directamente a Harfuch sobre las declaraciones del testigo protegido que lo señalaban a él, a uno de los hijos del expresidente y al senador Adán Augusto López, en relación con una supuesta negociación para permitir el ingreso continuo de buques a las aduanas de Altamira y Tampico. La pregunta fue explícita, en ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a cabo este combate que hoy están haciendo. Harfuch respondió sin ambigüedad: no conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad. Negó de manera categórica haber sostenido negociaciones con alguno de los hijos del expresidente para frenar o limitar investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles. Y agregó con la misma firmeza: nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas. Fíjate en un matiz específico dentro de esa respuesta. Harfuch aseguró no conocer el contenido completo de la carpeta de investigación, pero calificó igualmente la acusación como absurda. Ese tipo de negación, sin haber revisado formalmente el expediente completo que contiene la declaración del testigo protegido, plantea una pregunta legítima sobre qué tan informado está realmente el propio secretario de Seguridad sobre el contenido detallado de investigaciones que, según los testigos protegidos, lo mencionan directamente a él como parte de una negociación específica. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis político real. Vamos a entrar en la postura del abogado de los hermanos Farías Laguna sobre por qué estas líneas de investigación específicas no avanzan judicialmente. El propio abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, ha sido explícito al señalar que su equipo legal no ha tenido acceso completo a toda la carpeta de investigación del caso. Esa limitación en el acceso a la información resulta relevante porque confirma que incluso la defensa legal de los principales acusados dentro de esta red enfrenta obstáculos para conocer con precisión completa todo el contenido de las declaraciones de los testigos protegidos que forman parte del expediente. Según Mendieta, la declaración específica que involucra a Adán Augusto López Hernández fue recabada en junio de 2025 y hasta el momento no existe ninguna orden formal para citar a esta persona a comparecer ante las autoridades correspondientes. Ese dato temporal resulta significativo. Si la declaración fue recabada hace más de un año y hasta ahora no se ha traducido en ninguna acción judicial formal contra la persona señalada, cabe preguntarse legítimamente por qué esa línea de investigación no ha avanzado con la misma velocidad que sí han mostrado otros aspectos de este mismo caso, como la extradición efectivamente concretada de Fernando Farías Laguna desde Argentina. Ese contraste entre el ritmo procesal de distintas líneas de investigación dentro de un mismo caso, avance sostenido contra los operadores navales de rango medio y alto, pero aparente estancamiento en las líneas que tocan a figuras políticas de mayor peso, alimenta directamente el tipo de cuestionamiento público que analizamos hoy. La sospecha de que la justicia mexicana aplica criterios distintos según el nivel de poder político de la persona señalada dentro de una misma trama de corrupción. Suscríbete si crees que la justicia debe aplicarse por igual a todos. Vamos a cerrar con lo que representa todo esto dentro del contexto político actual de México. Este caso se desarrolla en un momento particularmente sensible para la administración de Claudia Sheinbaum, que ha sostenido públicamente que no hay pruebas que sustenten estas acusaciones contra figuras cercanas al expresidente López Obrador, según ha señalado también la propia oposición política.
Esa postura oficial contrasta directamente con la existencia documentada de al menos 2 testigos protegidos distintos que, según reportes periodísticos consistentes a lo largo de varios meses, han mencionado repetidamente los nombres de Adán Augusto López y de Andy López Beltrán dentro de sus declaraciones formales ante la Fiscalía General de la República. Ese tipo de contradicción entre la narrativa oficial y el contenido documentado de los expedientes judiciales representa exactamente el tipo de tensión que caracteriza los grandes escándalos de corrupción política en México. Por un lado, evidencia testimonial acumulada durante meses, proveniente de fuentes protegidas que arriesgan su seguridad personal al declarar, y por otro lado, negaciones categóricas por parte de las autoridades y de los propios señalados, sin que hasta el momento exista una resolución judicial definitiva que confirme o descarte por completo estas acusaciones. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna, con 3,000 millones de pesos de impacto estimado a las arcas públicas, representa ya por sí misma uno de los escándalos de corrupción más grandes documentados en años recientes dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero las declaraciones de al menos 2 testigos protegidos distintos, señalando directamente al hijo de un expresidente y a un senador que fue secretario de Gobernación, elevan este caso a una dimensión política completamente distinta, donde la pregunta ya no es únicamente cómo operaba el contrabando de combustible en los puertos de Tamaulipas, sino hasta dónde realmente llegaba la protección política que permitió que esta red operara durante años sin ser detectada. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la corrupción política en México, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de este escándalo, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que estas líneas de investigación contra figuras políticas de tan alto perfil lleven ya más de un año sin resolverse judicialmente. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.